Estamos de regreso en Hoy es Noticia y vamos a seguir conversando sobre la discusión que se está dando en estos momentos en la Comisión de Hacienda de la Cámara respecto a este debate, a esta tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional, el informe que hizo el Consejo Fiscal Autónomo, y para ello nos acompaña economista, además ex ministro de Economía, Álvaro García. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Hoy es Noticia en la mesa de trabajo. Un gusto estar contigo acá. Lo primero, ¿qué valor se le asigna en una discusión de este tipo al Consejo Fiscal Autónomo, que ha dado para todo? Bueno, el Consejo Fiscal Autónomo es la institución responsable en Chile de velar por los equilibrios fiscales, por lo tanto es crucial su opinión. Y en este caso fue bastante alarmante porque llamó la atención sobre las debilidades muy significativas que tiene el proyecto. Ahora, el presidente ha dicho sobre lo mismo, que no van a variar, no van a cambiar las urgencias de este proyecto y que efectivamente valoran al Consejo Fiscal Autónomo, pero hay que pensar en Chile. Valoramos entonces las alertas del Consejo Fiscal Autónomo, pero que esto, claro, si hay un debate se tiene que dar en el Congreso. Es el mismo Consejo Fiscal Autónomo que el actual oficialismo llamaba a escuchar durante el gobierno del presidente Gabriel Boric. Exactamente, las mismas personas que hasta hace muy poco tenían opiniones que debían ser escuchadas. Me sorprende ver que ahora señalan que no hay que hacerlo. Ayer el presidente dijo que sí lo iba a hacer, hoy día parece que cambió de opinión, pero lo importante es lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo. Vamos por él. Y básicamente lo que dice es que el país necesita crecer y necesita equilibrar sus cuentas fiscales. Ya, porque es bien importante eso, dice que va en la línea correcta el proyecto. Exacto, o sea, que apunta a objetivos correctos. Correctos, y que son muy ampliamente compartidos en el país por lo demás. Pero, a continuación señala que el contenido del proyecto no asegura eso. No asegura ni crecimiento y, dice muy taxativamente, asegura desequilibrios fiscales, por lo menos para los próximos 5 años. Eso es atendible si el Estado siguiera gastando lo mismo, pero el Estado está también bajo directrices, las directrices actuales, está buscando acortar los gastos, achicar el Estado. Entonces, probablemente si el Estado se mantiene más pequeño o si se achica más todavía, no se va a necesitar esa cantidad de recursos. Esa es una respuesta posible, achicar el Estado. El Fondo Monetario Internacional, que dice básicamente lo mismo que el Consejo Fiscal Autónomo, le pone una cifra a ese desafío y dice entre 2 y 3 puntos del Producto Nacional, o sea, entre 6.000 y 9.000 millones de dólares, es lo que habría que recortar. El actual gobierno inició su mandato señalando que iba a recortar un cuarto de eso. Y ya sabemos que no le ha ido bien. Hay varios ministerios que le dijeron no, conmigo no, y el gobierno ha accedido a eso. Recortar 4 veces más es mucho más difícil. De hecho, la minuta que sacó el Ministerio de Hacienda hace poco sobre qué tipo de recorte había que hacer para llegar a 6.000 era bien alarmante. El 80% era salud, educación y pensiones. Donde habían programas cruciales para la población. Después el gobierno dijo, no los vamos a recortar. Bueno, si no los recortan no llegan a 6.000 y según el Fondo Monetario tienen que llegar a más de 6.000. Es muy complicada la cosa y por eso que organismos autónomos como el Consejo Fiscal Autónomo y el Fondo Monetario Internacional, probablemente la institución internacional más respetada en esta materia, han prendido significativas luces de alarma sobre este proyecto. Ahora, el presidente dice que la discusión política se da en el Congreso, pero si el gobierno no decide hacer los cambios por iniciativa propia, los parlamentarios no tienen esa posibilidad, ni los parlamentarios oficialistas ni de oposición. Efectivamente, las materias que trata el proyecto en general son de exclusiva responsabilidad del Ejecutivo y por lo tanto el Ejecutivo tiene que manifestarse dispuesto a hacerlo. En ciertos casos lo ha hecho, como la petición que le hizo el Partido de la Gente respecto de los medicamentos y los pañales, que a mi juicio echa a perder aún más el proyecto. Pero eso incluso no va dentro del proyecto, sino que va en un proyecto de ley que efectivamente, tiene que ingresar. ha señalado varias cosas que van a ir después del proyecto. Pero los análisis independientes que existen se refieren solo a lo que dice el proyecto.
y básicamente concluye: es poco realista pensar que van a lograr las metas de crecimiento que plantean, y es cierto que va a aumentar el déficit fiscal y probablemente el endeudamiento público, lo que a su vez va a echar a perder más aún la tasa de crecimiento. Ahora, vamos analizando porque hubo 9 recomendaciones, o más bien alertas, que levanta el Consejo Fiscal Autónomo, y que me gustaría que con la mirada experta las pudiéramos ir revisando. Tenemos una gráfica en que podemos, a ver, rebaja de la tasa de exactamente del impuesto de primera categoría. De no materializarse, ya, esta es la del 27 al 23. Exactamente. Y dice que de no materializarse los ingresos proyectados por crecimiento, existe el riesgo de que la menor recaudación asociada a dicha medida amplíe el déficit fiscal proyectado. Ya, eso es lo que estábamos hablando. Eso es lo que estábamos hablando, y en este tema hay dos cosas que señalar. Uno es que hay un consenso muy amplio respecto de bajar el impuesto de primera categoría, pero hacerlo de manera compensada, de tal manera que el fisco no pierda plata. Esto lo propuso el gobierno anterior, lo avaló una comisión de expertos bastante transversal, que por lo demás han insistido en esa postura. Ya, pero aquí también está... Perdona, una... lo segundo a aclarar es que el propio proyecto del gobierno señala que por estos efectos va a crecer el déficit fiscal, lo mismo que señala el Consejo Fiscal Autónomo los próximos años, a pesar de que haya el crecimiento que esta espera ocurra. Ahora, esto está dando cuenta también de una mirada ideológica, que hoy día hablar de una mirada ideológica parece que tuviera un sesgo negativo. Cada uno tiene su ideología y en base a eso los gobiernos desarrollan sus proyectos. Pero el gobierno que está hoy en ejercicio siempre lo que ha planteado es que el Estado es grande, que el Estado tiene grasa, que el Estado tiene gente que está de más, se habló de los parásitos. Por lo tanto, la lógica del gobierno actual es reducir precisamente el Estado. Así es. A ver, primero reconozcamos que yo diría los 5 últimos gobiernos se han planteado este objetivo, no con la radicalidad de este gobierno. Muchos han logrado avances parciales. El gobierno anterior fue el que menos aumentó el gasto público en el último decenio, pero recortes de esa magnitud resultan extraordinariamente difíciles. Y la prueba está en lo que le ha pasado al gobierno, que partió con un recortito respecto de lo que habían señalado y iban a hacer y no le resultó. Después propuso un número coherente con el que habían señalado en la campaña y se tuvo que desdecir al día siguiente. Parece que ese camino no les va a rendir lo que ellos creían iba a rendir. Sigamos revisando las 9 alertas que levanta el Consejo Fiscal Autónomo. Este crédito tributario del empleo dice que tiene un alto costo fiscal y es inconsistente en las estimaciones. Lo que se señala es que estos 1.400 millones de dólares que se le inyectarían anualmente al empleo no generarían más empleo, sino que probablemente lo que harían es formalizar el empleo informal existente. ¿Es demasiado caro para tener tan pocos resultados? Es ridículamente caro para los resultados que se propone. Este es el mejor ejemplo de una medida que afecta muy significativamente el déficit del sector público y no contribuye nada al crecimiento. ¿Cómo se explica? Realmente es muy difícil comprender, porque lo titularon una medida pro empleo y después dijeron no, esto va a ser para los empleos ya existentes, por lo tanto no va a crear ningún empleo adicional y el costo es muchísimo mayor que los salarios que reciben esas personas hoy día. Es, a mi juicio, el primer candidato a salir de este paquete. Porque si no se gastara en eso, no tendría incluso para qué hacer gradual la reducción del impuesto de primera categoría. O tendría que hacer recortes menores. En la lista, encabezaba la lista de los 6.000 millones de dólares, eliminar la alimentación escolar. Después dijeron que no lo iban a hacer, pero entonces ya no tienen esa plata. Después, el proyecto de ley tiene una única reducción del gasto que es permanente, que es la franquicia tributaria para la capacitación laboral. El programa de capacitación laboral que está en curso ha tenido muy fundadas críticas por sus resultados, pero pensar que Chile no necesita capacitación laboral en medio de la revolución tecnológica que estamos viviendo
es estar ciego. Bueno, desde el propio oficialismo, la UDI plantea que no está apoyando una medida como esta. Exactamente. Por lo tanto, nuevamente, están proponiendo una reducción en el gasto que no van a poder hacer en el futuro porque el país les va a demandar la capacitación laboral que los trabajadores requieren. Sigamos revisando. Exención transitoria del IVA a viviendas nuevas. Ya, hay riesgo de mayor costo fiscal efectivo porque efectivamente el IVA que se reduciría lo vimos bastante poco, no el 19%. Bueno, ahí hay dos cosas. Una, lo que tú señalas, que las personas no van a recibir eso, pero algo que alerta el Consejo Fiscal Autónomo es muy importante. La base para estimar el costo de esta medida fue el número de viviendas que se vendieron en el año 2024, un año en que se vendieron muy pocas viviendas. Con este beneficio, por cierto, se debieran vender más que eso, y eso va a implicar que el costo fiscal va a ser mayor. Nuevamente desfinancia el proyecto. Sigamos revisando. Contribuciones y compensación al Fondo Común Municipal. Bueno, posible presión fiscal permanente. Esta es la exención de contribuciones para las personas que tengan más de 65 años. Esto todo el mundo ha planteado que no genera ni crecimiento ni recauda. Ni nada de lo que se supone persigue el proyecto. Lo que hace es reducirle, aumentarle los ingresos por vía de la reducción en los impuestos a el 25% de los chilenos que pagan esos impuestos, que son precisamente los de mayores ingresos. Fue una promesa de campaña. Fue una promesa de campaña que a lo mejor corresponde implementarla, pero de una manera mucho más focalizada, discurso que ha usado el gobierno, de lo que lo está haciendo. Hay ciertamente dentro de ese universo del 25% de mayores ingresos de los chilenos, hay algunos que pueden tener dificultades y que merecen un apoyo, pero la grandísima mayoría no lo merece, no lo necesita, y hay otras necesidades más urgentes que el gobierno va a tener que desatender. ¿Qué más alerta el Consejo Fiscal Autónomo? Bueno, prohibida por licencias médicas. Esta es una medida de la que no se ha hablado demasiado, que dice una medida que puede tener un menor ahorro fiscal al que se estima y un posible costo no contemplado. ¿Qué significa esta alerta? Bueno, esta alerta señala dos cosas que a mi juicio son muy reales. Una es que es muy optimista en lo que se va a ahorrar por el hecho de que van a haber menos licencias médicas. Las licencias médicas ya han caído radicalmente y pueden caer un poco más, pero no van a caer en la magnitud que el gobierno requiere. Y segundo, para que caigan más las licencias médicas, tiene que haber mayor fiscalización sobre el uso de esas licencias. Y esa fiscalización tiene un costo que no está contemplado en el proyecto. Ya, sigamos revisando cuáles son las otras. Aumento cupo por incentivo al retiro. Bueno, esto también es terminar con la cantidad de personas que, de acuerdo a lo que se planteaba durante la campaña, estaban de más en el Estado. Esto, claro, no es un ahorro significativo. No es un ahorro significativo, es algo que se ha hecho en el pasado y ha implicado personas que se retiren, pero de nuevo, en una magnitud muchísimo menor que la que el proyecto estima. Así que cae en el mismo error de siempre. Suponer que se va a ahorrar más plata de la que se va a ahorrar, suponer que va a crecer más de lo que va a crecer y por lo tanto ahondar el problema fiscal que el país tiene. Ya, nos quedan dos, que son sanciones al contrabando del tabaco y podemos... Claro, nos quedan tres en realidad. Las sanciones al contrabando del tabaco, restitución por anulación de resolución de calificación ambiental y impuestos sustitutivos y repatriación de capitales, que me gustaría que nos detuviéramos en este último. Porque aquí, claro, se baja el impuesto de primera categoría, pero también se reintegra, por lo tanto, se rebaja a las empresas y a los dueños. ¿Eso es lo que significa esto? Claro, la reintegración es de nuevo una medida que no beneficia en absoluto el crecimiento, solo aumenta el ingreso de las personas más ricas del país y en una cantidad muy significativa, casi $1.000 millones, y con eso se aumenta el hoyo fiscal. Es justamente un buen ejemplo del dilema que plantea el Consejo Fiscal Autónomo y el Fondo Monetario Internacional. Ojo que estamos aplicando medidas que tienen un enorme costo fiscal y que en poco o nada contribuyen al crecimiento económico. Y esos son los dos objetivos que tiene el proyecto.
que haya un mayor equilibrio fiscal, esto lo echa a perder, y que haya mayor crecimiento, esto no ayuda. Por lo tanto, una medida innecesaria. El presidente, junto con decir que va a mantener la urgencia, la discusión de este proyecto, también señala y se indica a la actual oposición como que no fueron capaces de restablecer el crecimiento, de generar el empleo. Tú fuiste parte de ese gobierno, pero también fuiste muy crítico con respecto a lo mejor al inicio de ese gobierno. ¿Qué es lo que recoges tú de este proyecto y cuáles son efectivamente las cosas a las que tú sí pondrías atención si queremos aumentar el crecimiento y generar empleo? A ver, importante partir diciendo que todos queremos que haya mayor crecimiento y mayor empleo. Durante el gobierno anterior, en los 2 últimos años, la tasa de crecimiento fue superior a la que el Banco Central estimaba como el crecimiento potencial del país. Por lo tanto, lo que realmente necesitamos es aumentar ese crecimiento potencial. ¿Qué lo aumenta? La productividad y la inversión. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto va a estimular la inversión este proyecto? Y como hemos visto, la grandísima mayoría de las medidas que propone no afectan la inversión. Hay algunas que sí, como la reducción del impuesto a la primera categoría, la afectan en un grado menor, pero es positivo. Casi todo el resto no afecta la inversión y por lo tanto no incrementa el potencial de crecimiento. Ni siquiera la invariabilidad por 25 años. O sea, la invariabilidad para los próximos años, por 25 años, solo congela una mala situación, a mi juicio, y no invita a nuevos proyectos porque hoy día Chile tiene una cartera de proyectos ya aprobados por una enorme cantidad de recursos que ha venido creciendo muy significativamente. El año pasado creció en un 20% y por lo tanto lo que nos resta es asegurarnos que esos proyectos que ya están prontos a partir, partan. No pidieron invariabilidad tributaria para su diseño ni para su aprobación, por lo tanto no es que la estén esperando. Bueno, en ese sentido la tramitación de todos estos proyectos es lo que más incidiría en el aumento de la producción. Absolutamente, absolutamente. Lo que sí estimula la inversión es simplificar los trámites públicos. Y el principal cambio que había que hacer ya lo hizo el gobierno anterior. Lo que este gobierno tiene que hacer es implementar ese cambio que hizo. Puede hacer cosas adicionales, bienvenido, pero lo más importante y compartido por todos los sectores fue el cambio a la ley de permisos sectoriales que hizo el gobierno anterior, cuyos decretos dejó en una grandísima mayoría listos y por lo tanto lo que toca es implementar. ¿Qué riesgo ves tú a la aprobación de un proyecto como este? Yo diría que el principal riesgo es que el país y los inversionistas en particular no le crean, porque tiene una oposición tan amplia, a lo mejor no se refleja en votos en el Parlamento por el negocio que llegó el gobierno con el Partido de la Gente, pero sí se refleja en la discusión nacional, como lo escuchamos al Consejo Fiscal Autónomo, que no es de la oposición, o al Fondo Monetario Internacional, que no se distingue por ser izquierdista, y por lo tanto los empresarios que tienen una mirada más calma y sustantiva sobre las cosas van a decir, mire, esto va a durar poquito. Y desde esa perspectiva van a aumentar, si el país se endeuda, aumenta el riesgo, aumenta las tasas, por lo tanto también se traspasa el crédito para las mismas personas que quieren comprar una vivienda, ya va a ser más caro. Por supuesto, es muy importante lo que tú señalas. Si ocurre lo que el Consejo Fiscal Autónomo, el Fondo Monetario, yo también pensamos de que esto va a implicar un incremento en el déficit fiscal y un incremento en el endeudamiento público, eso va a implicar menos plata para el Estado, más riesgo país y por lo tanto más costo de capital para los que quieran invertir. Para que el país crezca y el plan que está proponiendo el gobierno con este proyecto se cumpla, se tienen que dar muchísimos supuestos que no son controlables por una administración. Pero el argumento frente a eso es decir que bajo la administración de la expresidenta Michelle Bachelet, la reforma del ministro Arenas también se basaba en muchos supuestos que nunca se dieron. Efectivamente.
Así fue, y por lo tanto hay que deducir de eso que hay que pensar bien las cosas, que hay que construir acuerdos amplios que le aporten solidez técnica a los proyectos que se aprueban, que es exactamente lo contrario de lo que se está haciendo. Se está repitiendo una mala experiencia de avanzar excesivamente rápido, sin ningún diálogo sustantivo, en algo que buena parte del mundo le está diciendo, ojo, esto no le va a resultar. Bueno, hay en otro aspecto, no en este proyecto de ley que se mantiene, digamos, y que mañana en la Comisión de Hacienda por lo menos debiera votarse la idea de legislar, pero ha llamado la atención durante esta tarde el tema del precio de las bencinas, porque finalmente el precio de las bencinas se mantiene. Se va a mantener en vez de subir los 35 pesos que estaban proyectados, y el diésel va a bajar en aquí lo tenía más de 47 pesos ya. Y eso es porque el gobierno intervino en el MEPCO precisamente para que no se produjera ese aumento, o sea, para que pudiera aplicarse, o sea, el alza amortiguarse de alguna manera. Ahí hay un cambio, porque si no íbamos a tener una presión inflacionaria que ya la estamos sintiendo. Esa es una señal de que se podría abrir, porque esto también fue algo que se le criticó mucho al ministro Quirós inicialmente, que se traspasara al consumidor todo el alza. Ahora dijo mejor que no. Ojalá esto implique que están aprendiendo de sus errores, que es lo que todos queremos que ocurra. Evidentemente se pudo haber usado el MEPCO en la vez anterior y minimizar el efecto. No creo que sea bueno haberlo evitado en su conjunto y haber hecho mejor lo que el gobierno dijo que iba a hacer, que era no voy a suavizar el efecto, voy a traspasarlo directamente, pero voy a compensar por la vía de programas específicos que se han mostrado muy difíciles de implementar cuando el Estado tiene un mecanismo para hacer lo que el gobierno hizo, que todo el mundo aprecia, que todos los gobiernos lo han implementado, que es el registro social de hogares para llegar directamente a las familias que más lo necesitan, y parece que en el gobierno no se habían dado cuenta que había ese instrumento. Me alegro que hayan recapacitado en esta materia y ojalá que también lo hagan en la otra parte de esto, y es cómo se compensa a las familias de menores recursos. Estamos hablando de una discusión que es netamente económica, política, pero con la experiencia que tienes de todos estos años de haber estado en el Estado dentro, fuera, como observador, crítico, parte, etcétera, ¿cuál es el efecto que se produce en la sociedad de medidas como esta? Bueno, yo creo que está a la vista lo que ha pasado. Cayó la aprobación del presidente 20 puntos porcentuales en un mes. Evidentemente la ciudadanía no está contenta con lo que se está haciendo, y eso que los efectos de lo que se está haciendo todavía no lo sienten. Cuando esto se transforme efectivamente en menor crecimiento, en mayor concentración del ingreso, porque los beneficios solo les llegan a los grupos de menores ingresos, y para compensarlo van a tener que reducir partidas de gasto que llegan a los grupos más vulnerables, el resultado es claro. Solo va a aumentar la desaprobación. Álvaro García, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en CNN Chile, en Hoy es Noticias, comentando estas alertas que ha puesto el Consejo Fiscal Autónomo y bueno, y lo que acaba de ocurrir con el MEPCO. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hacemos un alto en Hoy es Noticias, nos vamos con esta imagen de la quinta región de Viña del Mar, sin precipitaciones a esta hora de la tarde. 18 horas con 24 minutos, ya estamos de regreso con más.